¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están mis hermanos? Compartimos una vez más este mensaje de vida y bueno, agradecidos al Señor por tener una nueva oportunidad. Él nos da realmente siempre una nueva oportunidad. Mientras estamos aquí en la tierra, es un mundo de oportunidades, como salía en una publicidad. El Señor nos habla que aún con Él hay oportunidad en la misma muerte. Yo sé que muchos están aterrorizados con el tema del coronavirus, con el tema de la muerte, el tema de los peligros. Y bueno, no escapamos nadie a esto. Recibimos una noticia muy fresquita que un amigo mío, colega, consiervo en el servicio del Señor, un pastor, murió de coronavirus. Todos estamos expuestos, todos estamos con un pie para pasar a la eternidad. Pero no solamente por el coronavirus, sino que siempre estamos expuestos, pero muchas veces vivimos como si nunca nos fuera a tocar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar preparados para en cualquier momento. Nadie sabe en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Es muy terrible para los que no han aceptado a Cristo y no se han arrepentido de sus pecados, no se han apartado del mal, pero es una bendición, aunque nos cueste enfrentarla, porque lógicamente a todos nos cuesta. Pero el apóstol Pablo dice que es partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero yo te quiero hablar solamente de eso, porque para la solución final de todo esto, el Señor nos ha dejado con claridad que por cuanto nosotros, los hijos de Dios, fuimos hechos de carne y de sangre, Dios se hizo igual que nosotros para que sus hijos pudiéramos tener confianza, porque Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el dominio, el imperio, el control de la muerte, que era Satanás, el diablo. Lo destruyó. Allí es donde nosotros tenemos esta seguridad, que cuando nos refugiamos por la fe en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos, sabemos que no tenemos ninguna posibilidad de llegar a tener una tortura eterna, una desgracia eterna. Pero más allá de la eternidad, nosotros tenemos que mirar y ver que tenemos una premisa o digamos, una verdad tan importante, que es que Dios muestra que Él sabe hacer que de la muerte surja la vida. Esto es muy, muy importante conocerlo. De todas maneras, fíjate vos que lo primero que el Señor le dijo a un hombre muy religioso en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dijo, cuando le vino a preguntar y a hablar con él, le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y sabes tú que este hombre se turbó, entró en pánico y dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, ¿hay reencarnación? Jesús le dijo, no es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué dijo hay que nacer de nuevo? Porque el pecado, dice el Señor, que ha matado nuestro espíritu. Estamos muertos en delitos y pecado. Pero cuando uno se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, el Señor le da una nueva vida, resucita nuestra vida más profunda, nuestra vida interior, nuestro espíritu, nos hace una nueva criatura y comenzamos entonces a vivir totalmente la personalidad. Mientras que no conocemos a Cristo, lo único que vive es nuestro cuerpo y nuestra alma, que es el centro de las emociones, la voluntad, los pensamientos, aún el olfato, la vista. Todo eso forma parte
del alma, pero la parte más profunda, que es el espíritu, que es el que vuelve a Dios, que lo dio cuando nuestro cuerpo queda acá y se lleva al alma, el espíritu y el cuerpo queda acá en el polvo, ese ha muerto por el pecado, por cuanto todos nosotros hemos pecado y entonces nacemos con esa situación, pero el Señor nos da la gran posibilidad de volver a vivir interiormente, volver a vivir desde lo más profundo. Esto es como nosotros estamos viviendo ahora en el invierno, ¿no? Acá y bueno, para allá por mis pagos de Mendoza se nota muchísimo el cambio de la primavera, el verano, la vegetación cobra vida, pero ahora es como que todo muere, ¿eh? Todas las plantas que no son de hoja perenne mueren, y aquellas que son plantas que brotan, que tienen la hoja muchas veces y aún los frutos, si la toma fuera de tiempo, una helada tardía o vienen calores prematuros y nace en un momento inadecuado, allí es donde la agarra una helada fuerte y muere otra vez. Nos pasó esto acá a 40 kilómetros en Coronel Dorrego. Tenemos una hermosa propiedad ahí de la iglesia y está cercada por un cerco verde muy bonito, muy lindo, pero allí una vez, hace varios años atrás, vino una helada tan fuerte, por allá por agosto, y quemó ese cerco en gran parte, hasta que algunas plantas que tenían ya unos buenos años habían quedado secas allí, que no brotaban, las otras brotaban y estas no. Y hubo un hombre de fe, un hermano de la iglesia, el hermano Tati, cariñosamente, y él era un hombre de fe, y entonces dijo a las plantas, le dio la orden: vivan ustedes, broten esas plantas. Y al tiempo empezó a resurgir otra vez el brote de lo que parecía que ya estaba destinado a quedar muerto y que vamos a tener que reemplazarlo. Entonces Dios puede hacer que las cosas de la muerte transformar en vida. Y entonces nosotros tenemos que ver que las cosas que a nosotros se nos han muerto, aunque no hayamos muerto físicamente, aquellas cosas que ya no tienen esperanza. Cuando vos decís, no, esto ya no va más, esto se terminó, quizás vos estás diciendo, mi familia, mi matrimonio ya no va más, ya fue, terminó, murió, se acabó el amor. Quizás estás viendo a algunos de tus seres queridos, de tus hijos, que están siendo atrapados por el mal, que están atrapados por alguna adicción, por alguna forma de conducta que parece irreversible. Y decís, no, ya no hay más esperanza, para no hay más solución. Pero ¿sabes qué? Lo grande es que el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí es donde nos da la esperanza, que aún de la muerte el Señor puede hacer surgir la vida. Quizás se terminó hoy. Uno de los gravísimos problemas que está viendo es que mucha gente con su trabajo, con sus negocios, tienen que bajar la persiana, ya decimos no va más, se terminó todo, y es verdad que muchos negocios ya no podrán reabrir, tendrán quizás que pasar mucho tiempo para recomponer, porque se ha querido apresurar muchas veces la apertura y se ha tenido que volver atrás, y hay un gran conflicto con todo esto, porque hasta que no llegue el momento no se va a poder otra vez reabrir. Es como que todo está muerto, o muchas de las cosas están muertas, están allí paralizadas, y queremos que resurjan,
pero humanamente es imposible. Y yo te quiero decir que no debes perder la esperanza, la confianza. Tenés que ponerla en el Señor Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Él es especialista para hacer que aquellas cosas que parece que no hay más esperanza, aún con la enfermedad del cuerpo. Si bien hay que acompañar cuando tenemos allí estas situaciones tan graves de salud de algunos de nuestros seres queridos o propias, nunca tenemos que rendirnos a decir esto no va a poder resurgir más, no se va a poder arreglar más. Nosotros tenemos que creerle al Señor. Fíjate una historia que es conocida para muchos de la palabra de Dios, nos dice que el capítulo 11 de San Juan, que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. Y dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Como te dije, un pastor amigo partió a la eternidad por el coronavirus. Ninguno estamos exentos de esto. Y de la muerte, ninguno. Estamos exentos. Jesús prometió volver otra vez y nuestra muerte será un abrir y cerrar de ojos si estamos acá en esta tierra. Pero de lo contrario, si sigue la cosa así y Él no viene a buscar su iglesia, todos vamos a tener que enfrentarla. Dice que estaba enfermo y esta mujer había servido al Señor, lo amaba. Y enviaron las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. ¿Tú dudas que el Señor Jesús te ama? Ah, sí, pastor. Las cosas que me están pasando, me parece que el Señor no me ama. Yo lo he servido, lo he amado, he hecho todo lo mejor para poder colaborar, me entregué a Él, me he apartado del mal, pero me parece que el Señor no me ama. Fíjate, aquí el que ama está enfermo. Ellas reconocían que Jesús tenía un afecto especial por su hermano Lázaro. Y te quiero decir que para Él no hay diferencia. Él tiene un afecto especial para tu vida. Él te ama, aún en medio de toda esta situación caótica que puedes estar viviendo, que podemos estar viviendo. Él nos ama. Entonces le enviaron a decir, allí está enfermo. Pero dice que Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjate vos, qué terrible, qué desazón para aquellas mujeres que amaban al Señor y cuyo hermano estaba enfermo para morir. Y parece que Jesús guarda silencio, parece que hay indiferencia, parece que no escucha el clamor. Oh, vos sabés cuántas veces nos ha pasado. Y tendemos a tirar la toalla. Tendemos a desanimarnos o en muchos casos a rebelarse contra Dios. Y como a Dios no le afecta nada que nos enojemos o que nos rebelemos, los perjudicados somos nosotros. Pero si nos humillamos delante del Señor y esperamos en el Señor, como decía el hombre, el salmista David, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Vos sabés que uno muchas veces queda desanimado, queda abatido, queda sin fuerza, está como allí en una expectativa, con temor, ¿qué va a pasar con todo esto? Y cuando parece que se nos ha venido para Argentina todo el virus y está avanzando a pasos agigantados. Y entonces nos toma el terror, como que el Señor nos ha abandonado, como que no se preocupa. Pero yo te quiero decir que además de que el Señor te ama, Jesús tiene el control de toda la situación. Él sigue teniendo el control. No tengas la menor duda de que Él tiene el control de toda la situación.
Y aunque Jesús parece acá no escuchar a estas mujeres que realmente estaban desesperadas, y fíjate que llega el momento que dice, que Jesús le dice a los discípulos, le dice, miren, Lázaro duerme. En otras palabras, le dijo, Lázaro murió. ¡Wow! Y el Señor le dijo, me alegro por ustedes, por los discípulos, de no haber estado allí. Mira vos qué contradicción. Por eso hay que tener mucho cuidado en llegar a cuestionar a Dios, porque cuestionar al Señor es perjudicarnos nosotros, es arruinarnos más todavía de la ruina que está, y eso es lo que el enemigo quiere. Él dice que en medio de todo esto, que se quedó a propósito allí, que no fue enseguida corriendo, como le pedían las hermanas, que después cuando le dice, Lázaro, nuestro amigo ha muerto, y después todavía le dice, me alegro por ustedes. ¡Qué tremendo! De no haber estado allí, para que creáis. Así que ahora vamos para allá. Y dice que cuando llegó Jesús, hacía ya 4 días que Lázaro estaba en la tumba. Entonces allí Jesús va, y cuando se escucha, cuando llegan a ese pequeño pueblo y las hermanas escuchan que Jesús había llegado, dice que la hermana mayor, Marta, salió corriendo y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se terminó todo. Jesús, mientras que estaba vivo había esperanza, pero ahora que murió ya no hay más esperanza. Y Jesús entonces le habla y le dice, tu hermano resucitará. Ah, sí, Señor, yo sé que cuando llegue el día final, dijo Marta, va a resucitar. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, eso es lo que vale. Que no quedaremos en la muerte eterna. Muerte significa separación. Y aunque todos seremos resucitados, los que han creído en el Señor Jesucristo y los que no han creído, la separación de Dios será uno de los dolores más terribles que habrá en la eternidad para los que se han resistido a creer en el Señor Jesucristo. Pero para los que hemos creído, como les dije antes, el Señor dice allí a través de su apóstol Pablo, anhelo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y hay muchas personas que partieron. Yo tengo mi suegro que él tuvo un infarto, ya era muy anciano, y cuando llega, ahí le van a llevar el desayuno, de pronto lo tocan y es como que despierta. Y nadie sabía que había tenido un infarto. Y entonces dice, otra vez estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí otra vez? Era tan hermoso aquel lugar donde estaba. Y se ve que por unos minutos, unos segundos, y así mucha gente que ha tenido el honor, aunque haya sido con dolor, de morir por algún momento y han experimentado algo maravilloso después del otro lado de la muerte. Pero el Señor acá está teniendo otra misión, otra decisión. Es que no se vaya Lázaro ya a la eternidad. Entonces Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego entonces Él fue hasta la tumba donde estaba Lázaro. Y la hermana mayor, Marta, dice, Señor, pero ya está echando mal olor. Son 4 días. Y los judíos tenían la creencia de que hasta 3 días o 4 la persona no estaba verdaderamente muerta.
Así que Jesús dejó pasar para que supieran que Lázaro realmente se había muerto, sabiendo las creencias que tenían los judíos. Así que allí es donde va allí y entonces dice que vio que lloraban las hermanas, vino la otra también, y después la gente lloraba con ella, y Jesús también lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y dice que cuando él se fue hasta la tumba donde le habían dicho en el sepulcro que tenía una piedra como acostumbraban antes, allí dijo, quiten la piedra. Y ahí fue donde lo cuestionó un poco María, dice, Señor, ya echa mal olor, ¿qué va a hacer? Y entonces él le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hay que dejarlo actuar al Señor. Y yo te digo esto, muchas veces, como decimos en criollo, se nos queman los papeles porque Dios quiere que nosotros veamos que el que hace la obra exclusivamente es Él. Cuando parece que la cosa ya no va más, cuando parece que simbólicamente la cosa ha terminado, ha muerto, el Señor dice, si tú crees en mí, yo puedo levantar, puedo restaurar, puedo dar nueva vida. Tenemos que creerle al Señor. Y no tenés que decir como algunos, y si Dios quiere, bueno, puede ser que sea así. Quiera Dios, ojalá, dice. No. Vos podés decirle, Señor, escuchando esta palabra, que las cosas, aunque estén muertas, aunque hayan terminado, aunque estén en el caos más grande, aunque ya no haya humanamente esperanza, creo que tú eres la resurrección y la vida. Y creo que tú puedes dar nueva vida, puedes resucitar esto que ha muerto, sea mi familia, sea mi finanza, sea mi salud. Tú puedes, Señor. Lo creo, Dios mío, espero en ti, te lo pongo en tus manos. Y bueno, con todos los cuestionamientos allí, sacaron la piedra y Jesús, a gran voz, primero le dio gracias al Padre. Esto tenemos que seguir el ejemplo. Dice que le dijo, papá, Padre, te doy gracias por haberme oído, porque yo sé que siempre me oyes. Te quiero decir que aunque el Señor guarde silencio, como pasó con Jesús, cuando las hermanas mandaron a buscarlo y parece que no les dio importancia, que minimizó la cosa, que no había respuesta, te quiero decir que el Señor siempre te oye. Si le pedís a Dios en el nombre de Jesús o directamente al Señor Jesucristo, Dios siempre te oye. Aunque parezca que Él no mueve un dedo, Él te está escuchando. No te desanimes. Y él le dijo, Padre, yo sé que siempre me oye. Gracias por haberme escuchado. Y no pasaba nada. Pero esa es la fe. Y de pronto le dijo al que estaba allá adentro, que seguramente no se puede entrar por el mal olor, gritó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Jesús, que es la resurrección y la vida, que Él da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. El muerto salió, resucitado, y tuvo este milagro extraordinario, y todos los que estaban allí llorando, desesperados, sus discípulos, las hermanas, toda la gente, pudo experimentar y su fe creció. Porque ante las cosas imposibles para los hombres, cuando le ponemos al Señor nuestra vida, le clamamos, le pedimos, todas las cosas son posibles para Dios. Y Él está dispuesto a obrar milagros, pero muchas veces, como digo, espera que se termine todo. Hay ejemplos en la Biblia, el ejemplo más conocido es el ejemplo de aquel hombre Job, que tenía todo, lo perdió todo. Sus hijos, su salud, su economía, la reputación, su mujer, lo perdió todo. Y parecía ya lo condenaban todos, porque él temía a Dios. Porque esto es lo que muchas veces cuestionan. Si temen a Dios, como pasó con estas mujeres, este hombre,
Si servían a Dios, ¿por qué pasó esto? Yo te quiero decir que Dios tiene un plan, un propósito superior para tu vida y para mi vida. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es ponerlo en sus manos. Mientras que nosotros estamos luchando en nuestra fuerza, muchas veces surge que creemos que somos nosotros los que le hemos dado salud, los que le hemos dado vida, los que hemos arreglado la situación. Pero cuando llegue el momento en que ya humanamente no va más lo que está pasando ahora con el coronavirus, no en nuestro país, y valoramos todo lo que están haciendo los médicos, las autoridades, todo lo que se está haciendo, pero por algún lado se escapa, se filtra y allí vienen los grandes problemas y vienen los temores y viene la desesperación. Y ¿saben qué? Lo que Dios está esperando que le clamemos a Él. Que nos bajemos, como decimos, del caballo, del orgullo, de la incredulidad, de buscar ayuda en cualquier otro, empezar a clamar a otras personas que no van a poder ayudarnos en nada. Y solamente el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y si hay un arrepentimiento nacional, muy difícil, ¿no es cierto? Y una unidad de fe en el Señor puede sacar esto en un soplo. Pasó así con Nínive, aquella ciudad grandísima en que el rey encabezó el arrepentimiento cuando le dijo Jonás, va a ser destruida esta ciudad en 40 días por el pecado. Porque esa es la razón de todas las cosas. Y entonces dice que allí el rey declaró ayuno, oración por 3 días y clamar fuertemente a Dios para que tuviera misericordia. Y Dios dice que levantó el juicio, los liberó. Y ese país, esa nación asiria, cuya capital era Nínive, vivió 200 años más, 20 siglos, 2 siglos más por esa actitud, si no hubiera sido destruida ahí nomás. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tomar esta actitud, pero se nos tiene muchas veces que permitir que ya no podamos hacer más nada. Entonces te volvés al Señor, yo me vuelvo al Señor, nos volvemos clamando misericordia, clamando perdón y poniendo toda nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y cualquiera sea la situación, aunque haya un diagnóstico de muerte, aunque haya allí un problema de salud irreversible, que parece que va a tener que cargar toda la vida con este problema de salud, aunque no sea de muerte, porque hay enfermedades de muerte y hay enfermedades que están ahí y no nos matan, pero nos turban durante toda la vida. Y allí es donde ejerce la fe. Tu problema matrimonial, donde hoy es muy común que enseguida hagamos las valijas y nos separemos uno por el lado y otro por el otro, y a veces los hijos quedan allí con unas situaciones traumáticas. Cuando ves a tu hijo o tu hija que Satanás lo engañó, que los malos amigos se lo llevaron y los llevaron a caminos que los arruinaron con las adicciones, con tantas cosas malas, y decís ya no hay más esperanza. Cuando quizás has tenido un problema grave con alguno de tus seres queridos y se han ofendido, se han dañado, se han herido, y decís acá ya no hay más arreglo, no cambia más, o como decíamos con tu finanza. Yo te quiero decir que para Dios nada es difícil. Todo es posible al que cree. Tenés que comenzar a cambiar de actitud y decirle, Señor, clamo a ti. Ten misericordia de mí. Ten piedad de esta situación. Perdóname en lo que yo te haya fallado. Y te puedo asegurar de que el Señor va a extender su mano y de algún lugar, en alguna manera milagrosa, vendrá el socorro, la liberación y la victoria. Echarle mano al Señor. Clama a Dios y no te rindas ante la adversidad más dura, aunque ya no haya más posibilidad de vida.
o de arreglo, ponele tu fe al Señor. Decirle, aquí estoy, Señor, acá está, yo no tengo más nada que hacer, yo no puedo más nada que hacer, ten piedad de mí y de esta situación, sea la que sea, decírselo con palabras claritas. Y el Señor va a tomar carta en el asunto. Y tenés que esperar en Dios, porque como pasó con Lázaro, no es que el Señor sale corriendo y ya en 5 minutos te arregla la situación. No. Él la va a arreglar de la forma y en el momento mejor para tu vida, para tu familia, para tu salud, para tus finanzas, para todo. Pero que va a venir la bendición y la respuesta, tenedlo por seguro. Pero tenés que invocar a Dios en el nombre de Jesús, o directamente al Señor Jesucristo, y pedirle perdón, y poner toda tu fe en Él y en nadie más que Él. Voy a hacer una oración por vos, ¿eh? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has dado este momento precioso para compartir, y tú sabes, del otro lado de la pantalla, yo no los veo, pero tú los estás viendo, Señor. Te doy gracias por aquellos que se han identificado, que están acompañándonos, respaldándonos. Gracias por ello. Y tú conoces cada necesidad. Y tú conoces a aquellos que han llegado al límite, humanamente hablando, donde ya no hay posibilidades humanas. Donde parece que ya triunfó el mal, triunfó la muerte, triunfó la enfermedad, triunfó toda obra destructiva del enemigo. Señor, pedimos piedad y misericordia. Perdónanos. Asumimos nuestra responsabilidad de algunas cosas que pueden ser causa de nuestro accionar. Y hay otras cosas que no somos responsables, pero han venido y necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu socorro, como las hermanas de Lázaro y Lázaro mismo necesitaban tu socorro. Señor, como Job, que sufrió siendo un hombre justo, esta gente también era una familia justa que te amaba, que te recibía en su casa, que compartías con ellos, y sin embargo llegaron a ese extremo. Pero tú, Señor, les respondiste de la mejor manera y les liberaste, le diste vida, les restauraste tanto a Lázaro, a María, a Marta, a Job, a todos ellos. ¿Y por qué no nos vas a hacer con nosotros, Señor, si te necesitamos como ellos? Y tú sabes que hay muchos que ya humanamente no tienen posibilidades de solucionar la situación. Tú que eres la resurrección y la vida, resucita ese mal, esa situación, y libra de ese mal, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, libera a los oprimidos, o devuelve lo que han perdido en su hogar, en su familia, y aún económicamente, Señor. Devuelve la fe en ti, devuélvela, Señor. En el nombre de Jesús te los entrego en tus manos. Amén y amén. Amigo, amiga, hermano, hermana, quisiéramos tener buenas noticias tuyas. Compartir la bendición que el Señor te ha dado cuando parecía que ya todo estaba terminado. Dios te bendiga.